En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios Padre, que pueda decir bien este video y que no cometa ningún error, que llegue a muchas almas. Era una noche fría en el campamento de Sebaste. 40 jóvenes de unos 20 años, pertenecientes a la Legión 12, conocida como Fulminata, tras haber sido fieles a su religión, fueron condenados por el emperador Licinio a morir por congelación. A pesar de esto, 40 soldados afirmaron que ningún tormento les apartaría de su religión de fe en Cristo. A continuación, la historia de estos 40 santos mártires. Ejemplo de estos mártires nos muestra cómo en algún momento debemos estar dispuestos a dar la vida por Cristo ante la tribulación. En este tiempo que nos ha tocado vivir, que lo más probable es que sean los últimos tiempos, aunque me parece que falta poco tiempo para la gran tribulación, al parecer por las señales que se pueden observar, es esta generación a la que le tocará vivirla. Es por esta razón que necesitamos estar enterados de aquello que los precursores santos de nuestra Iglesia Católica han vivido y han dejado su ejemplo para que nos den la fuerza y el ánimo de seguir adelante. Actualmente vivimos ya una tribulación con la pandemia, amenaza del virus del mono, guerra en Europa, persecuciones a católicos por creer en Cristo. Muchos sacerdotes perseguidos, asesinados en Oriente, África, etc. Iglesias quemadas en Europa, Asia y Sudamérica. A muchos se les persigue por decir la verdad ante situaciones como la presentada con la exhortación apostólica Amoris Laetitia, con la que se llega a permitir la comunión de los adúlteros, o ante la idolatría perpetrada en el mismo Vaticano. Persecución por seguir la tradición del magisterio de 2000 años de antigüedad de la Iglesia verdadera católica. Laicos que sufren la persecución, ya que tan solo por seguir las enseñanzas de Cristo, al no promover ni permitir la cultura de la muerte, por no querer promover la cultura LGTBI incrustada en las políticas de ideología de género, en resumen, por no querer transgredir o faltar alguno de los 10 mandamientos. Por razones como estas, han encarcelado, excomulgado a muchos, cerrado conventos, etc. Y en el caso de laicos, que incluso han tenido que renunciar a sus trabajos por no querer participar en las faltas a la verdad y a los 10 mandamientos. No obstante, recordemos que, a modo de prepararnos, muchos santos, como de los que ahora vamos a hablar, nos dan un ejemplo de entereza y de cómo lograr llegar al cielo en la tribulación que se avecina. Si bien ya estamos en la tribulación, pero falta la gran tribulación, porque habrá entonces una gran tribulación tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Mateo 24:21. Consideremos estas citas. Consideren, pues, aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón, porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Hebreos 12, 3, 4. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, destrucción, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
Mateo 7, 13 al 14. Antecedentes. La Legión 12 Fulminata era una legión romana encargada de la seguridad de Asia Menor, junto con la Legión 15 Apolinaris. La formaban soldados a los que se conocía por su valentía. El nombre de Fulminata aludía a un relámpago, y en esa etapa defendía la frontera oriental del imperio. En aquella época, concretamente en el año 312 o 313, el emperador Constantino promulgó el Edicto de Milán, por el que se permitía la libertad de culto religioso en el imperio. Esto permitía por fin a los cristianos una vida distinta a las épocas de la persecución. Constantino y Licinio publicaron un edicto favorable a los cristianos. Magencio había sido derrotado el 28 de abril de ese año junto al puente Milvio, y quedaba Constantino como único emperador de Occidente. En Oriente, vencido Maximiano Daia, es Lucino el único dueño. Constantino y Licinio son emperadores asociados. Por ese momento hay abundantes cristianos enrolados en las filas del ejército por la tranquilidad que por años los fieles cristianos van disfrutando al amparo del edicto imperial. En lenguaje de Eusebio, el ambicioso Licinio se quita la máscara e inicia en Oriente una cruenta persecución contra los cristianos. Licinio, cuñado de Constantino, con fama de astuto y perverso, Licinio afirmó que acataría el documento de Constantino, pero en la práctica no permitió el culto cristiano. San Gregorio de Nisa, apologista acérrimo de los soldados mártires, sitúa el lugar del martirio en Armenia, cerca de la actual Sivas, en la ciudad de Sebaste. Año 320, ciudad de Sebaste, en Armenia, Asia Menor. Entonces, emperador Licinio mandó publicar un decreto en el que se recogía que todo aquel que no renegara de su religión y pasara a adorar a los ídolos de la ciudad sería condenado a muerte. En ese momento, 40 soldados de la 12ª Legión Fulminata se manifestaron delante del gobernador, declarando que ellos no estaban dispuestos a abandonar su religión. Dice que de la 12 Fulminata, 40 hombres aguerridos prefirieron la muerte gélida a renunciar a su fe cristiana. El gobernador no podía creer lo que estaba escuchando. Les explicó sus intenciones. Si no renegaban, sufrirían insoportables tormentos. En cambio, si pasaban a adorar a los ídolos, recibirían grandes premios. Esto no hizo cambiar de opinión a los valientes soldados, que aceptaron con gran coraje el cumplimiento de cualquier tipo de castigo que el gobernador les sometiese. Los 40 valientes fueron llevados a un oscuro calabozo donde también fueron torturados. Nada de esto hizo cambiar de parecer. La prisión se promulgó por mucho tiempo, probablemente porque se aguardaban órdenes de comandantes superiores o incluso dada la gravedad del caso del mismo Licinio. Durante esta espera, los presos, previendo su fin, escribieron su testamento colectivo por mano de uno de ellos, Melesio. En este insigne documento, profundamente cristiano, los que iban a morir exhortan a parientes y amigos a desatender los bienes caducos de la tierra para preferir los bienes espirituales. Saludan después a las personas que les son más queridas. El documento trae, como de costumbre, los nombres de los 40 mártires, y de ahí los nombres fueron copiados después en otros documentos, con pequeñas divergencias de grafía. Los fervorosos soldados sufrieron gustosos los tormentos, entonando aquellas palabras del Salmo 90. Dice el Señor: al que se declara a mi favor, lo defenderé, lo glorificaré, y con él estaré en la tribulación. La cárcel se iluminó, y oyeron que Cristo los animaba a sufrir con valentía. Una vez llegada la sentencia, los 40 fueron condenados a morir de aterimiento. Debían estar
expuestos, desnudos, por la noche, en pleno invierno, sobre un estanque helado, y ahí aguardar su fin. San Efrén, al comentarlo, debió imaginarlo tan grande que lo llamó lago. El lugar elegido para la ejecución parece que fue un amplio patio delante de las termas de Sebaste, donde los condenados serían sustraídos a la curiosidad y a la simpatía del público, y a la vez vigilados por los empleados de las termas. Más tarde, sobre el lugar del martirio, se construyó una iglesia, y justamente en esta iglesia parece que San Gregorio de Niza pronunció sus discursos en honor de los mártires. Sobre esa explanada helada, a una temperatura bajísima, los tormentos de esos cuerpos desnudos debieron ser espantosos. Para aumentar el sufrimiento de las víctimas, había sido dejado abierto de intento el ingreso de las termas, del cual salían juntamente con luz los chorros de vapor del calidarium. Para los martirizados era una visión potentísima, puesto que bastaban pocos pasos para salir de las angustias y recuperar esa vida que se estaba yendo de sus cuerpos, minuto a minuto. Sobre el hielo y hundiéndose en el rigor del agua fría, los soldados con sus miembros yertos, las horas pasaban terriblemente monótonas. Ninguno de los condenados se alejaba de la explanada helada. San Basilio nos cuenta que se animaban mutuamente a permanecer fieles hasta la muerte con esta oración: Señor, 40 entramos en la batalla, 40 coronas te pedimos. Los soldados que los custodiaban asistían como estupefactos a la escena. Quieren ser fieles hasta la muerte, pero uno de ellos flaquea y se escapa. Extenuado por los espasmos, salió del estanque y se arrastró hacia la puerta iluminada. Viendo que iba a morir, se echó para atrás y salió del lago. Pero ese cambio, la reacción que le produjo el agua caliente después del intenso frío, le costó la vida. Le produjo enseguida la muerte. Al ver esto, uno de los vigilantes, al presenciar la huida, Dios tocó su corazón y le hizo entrar en el lago para sustituirlo. El encargado de la custodia, dice el relato, asombrado por la entereza de los que mueren y aborreciendo la cobardía del que huye, entra en el frío congelador y completa el número de los que, enteros, mantienen su ideal con perseverancia. Pues, en el último momento, la conversión del corazón hizo que el soldado no cristiano muriera con el bautismo de sangre, la de su muerte siendo mártir. Uno de los mártires vio que venían 40 ángeles, cada uno con una corona, pero que un ángel se quedaba sin encontrar a quien darle la corona. Pero apenas el soldado proclamó su fe en Jesús y fue echado al hielo, el ángel se le acercó para darle la corona del martirio. Después de quitarse los vestidos, se proclamó cristiano y se tendió sobre el hielo entre los otros condenados, muriendo juntamente con sus compañeros de suplicio. Era el 9 de marzo del año 320, y así fueron 40 los que volaron al cielo, después de 3 días y 3 noches de estar agonizando entre el terrible hielo del lago. Los sepultaron también juntos en el Ponto, en la actual Turquía, dato difícil de interpretar por ser armenios los mártires. Sus nombres, según se hallan en las actas más antiguas, son los siguientes: Quirión, Cándido, Domo, Melitón, el más joven, Domiciano, Eunoico, Sicino, Heraclio, Alejandro, Juan, Claudio, Atanasio, Valente, Eliano, Ecticio, Acacio, Viviano, Helio, Teoduio, Cirilo, Flavio, Severiano, Valerio, Cudión, Sacerdón, Prico, Eutiquio, Eutiques, Smorgrado, Filoctecmon, Aesio, Nicolás, Lisimaco, Teófilo, Chanteas, Angenas, Leoncio, Esiquio,
Cayo y Georgia. Aquellos soldados fueron sumergidos, por ser cristianos, en una piscina de agua helada. A punto de morir, rezaban: 40 hemos entrado a la batalla, 40 coronas te pedimos. Uno de ellos se salió del agua y entonces el Espíritu Santo movió a uno de los perseguidores, que se metió allí para ocupar su puesto y ser testigo de Jesucristo. Pues nosotros hemos de comportarnos con nuestros hermanos de la misma manera.